Que se vayan conectando en un ratito, empezamos, ¿ya?
Bien, vamos entonces continuando. Hoy vamos a terminar solo el tema de toxicidad. No se olviden que el sábado tenemos reposición del viernes, que es feriado. Entonces ahí ya vamos a empezar autónomo. Bien, como íbamos diciendo, cuando hablamos de las sustancias químicas, de los fármacos, cuando el paciente los consume de forma prolongada y demás, hay varios elementos que pueden determinar que en el caso de los pacientes pues tengamos alguna alteración, algún compromiso importante cuando estamos hablando de la potencialidad que tienen las sustancias químicas de generar un cáncer. Entonces, en base a eso, los estudios que se han ido analizando y se han ido haciendo, se han ido describiendo algunas características, determinando si los fármacos pueden ser potenciales genotóxicos o no tienen capacidad genotóxica, pero sí pueden ser promotores. ¿Y a qué se refiere esto? Hace referencia a que en condiciones normales, como algún rato dijimos en los primeros capítulos, no se puede experimentar toxicidad en humanos. O sea, yo no puedo agarrar una sustancia y voy dando a mi población para ver cuándo se intoxica. Bueno, no puedo hacer eso en humanos, pero sí se hace en animalitos. Pero lo que ha ayudado bastante estos últimos años es que se tienen grupos poblacionales muy grandes de pacientes que toman fármacos por muchos años. Entonces, se están haciendo estudios en esas poblaciones en las que el investigador no está manipulando la sustancia tóxica. Es decir, yo puedo agarrar, por ejemplo, un grupo de pacientes cardiópatas que reciben losartán y voy a estudiarlos en el tiempo, los voy a vigilar, voy a ir viendo cómo evolucionan, etcétera. Pero ellos ya toman el losartán y van a seguir tomando el losartán porque es su tratamiento de base. Entonces, yo no los estoy exponiendo, si quieren, intencionadamente a la sustancia, sino que ellos van a estar expuestos a la sustancia sin una intervención externa, ¿sí? Y en ellos voy a estudiar, qué sé yo, 10, 15 años, voy a hacerle seguimiento o voy a hacer un estudio retrospectivo y voy a ir viendo qué cuadros han empezado a presentar y demás, ir analizando estas características. Entonces, muchos de estos estudios se han logrado hacer gracias a que existen grandes grupos poblacionales que consumen fármacos de forma sistemática por muchos años. Y eso nos ha permitido hacer estos estudios y determinar si son no genotóxicos o genotóxicos. ¿Cuál es la diferencia? Cuando una sustancia es genotóxica, significa que tiene la capacidad de producir un cambio, una alteración genética profunda en la célula que sea capaz de producir un cáncer o de originar un cáncer, ¿sí? Entonces, a las sustancias que tienen esa capacidad, o sea, son las que decimos, se ha demostrado en estudios que esta sustancia a largo plazo puede relacionarse a la aparición de cáncer, ¿sí? Y a medida que han ido pasando los años, pues hay más sustancias que están entrando en ese grupo. Muchas otras es probable que también tengan la capacidad, pero aún no tenemos estudios que nos demuestren que la tienen o que no la tienen. Se están haciendo, ¿sí? Y estos otros fármacos, los que se ha estudiado y se ha visto que no son genotóxicos y se les ha denominado promotores, tienen la característica de que facilitan el crecimiento y desarrollo de células tumorales, pero por sí mismos son incapaces de determinar la aparición de un cáncer, ¿sí? Entonces, estos solitos, o sea, si estuvieran solos en el paciente, no tendrían la capacidad de originar cáncer. Pero si estos están acompañando a estos que son genotóxicos, su capacidad de producir cáncer aumenta, es decir, estos promotores, como se dice, o bueno, como se los llama, lo que hacen es potenciar muchas veces la capacidad de producir cáncer de estos otros. ¿Y por qué nos interesa eso? Porque desde el principio andamos repitiendo de que todos los fármacos en los pacientes
pueden utilizarse acompañados a otros fármacos, dependiendo del paciente, dependiendo de su patología de base, dependiendo de cuántas patologías de base tiene. Entonces, la asociación de fármacos en un mismo paciente es algo que ocurre todo el tiempo. ¿Sí? Y pues hay que analizar si tienen estas características o no, porque la presencia de los dos va a potenciar en gran medida los resultados que vamos a obtener en el paciente. Y fíjense lo que ocurre. O sea, en condiciones normales, esta sustancia genotóxica primero está o ingresa al organismo de una forma química determinada, se transforma en el organismo y se convierte en un carcinógeno. Denme un minutito. Entonces, cuando se transforman en estos carcinógenos primarios o últimos, como se les ha denominado, estos son los que tienen la capacidad de iniciar el cáncer, ¿sí? Cuando están en esta forma química, no. Pero, ¿cuál es el problema? Para ese cambio químico, para que esa transformación química se produzca, quien va a ser responsable de esos cambios es el propio organismo. Como decíamos al principio, ¿no? La sustancia original no producía un daño y al metabolizarse, al convertirse químicamente en nuestro organismo por nuestros propios sistemas, se convierte en un potencial peligro. Entonces, fíjense acá estas sustancias por acción de las propias monooxigenasas de las P450 se convierten en intermedios reactivos electrodeficientes o electrófilos que normalmente los conocemos como radicales libres, que van a interaccionar con centros nucleófilos ricos en electrones y van a inducir mutaciones. Y esas mutaciones son las que van a determinar la aparición de la sustancia carcinógena. Y este elemento puede ser reparado o puede determinar la aparición de un tumor. ¿De qué depende? Si recordamos nuestras bases de genética, sabemos que todo el tiempo, todos los días, todos nosotros presentamos cientos de mutaciones, todos los días. Pero no estamos manifestando mutaciones importantes, ¿no? No estamos expresando. Es cierto que sí, algunas de esas seguramente se le escapan al sistema de regulación, control, y acaban manifestándose en algún momento, pero en general el 99.9 van a ser corregidas de forma eficiente. Entonces tenemos sistemas que andan todo el tiempo vigilando y se encuentran una mutación, ¡flup! La identifican, la eliminan y evitan que se manifieste. Porque si no seríamos todos mutantísimos porque mutamos todos los días. Pero no llegan a manifestarse gracias a nuestros sistemas que son brillantes, son excelentes para producir respuestas. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Es como si, por decirles, si normalmente yo tengo 100 mutaciones al día y mi organismo, mi sistema logra corregir todas esas mutaciones y no se manifiestan, cuando empiezo a tomar un fármaco de forma sistemática todos los días, le voy a aumentar una carga más. Entonces ahora en vez de 100 voy a tener 150 cada día. Y estas otras 50 están relacionadas con el uso de esta sustancia. Entonces, mientras más elementos aporten, más mutaciones va a tener que corregir el organismo. Entonces, en algún momento pueden sobrepasar su capacidad de corrección y manifestarse una mutación. ¿Sí? ¿Por qué esto es tan importante? Porque es suficiente una mutación que no sea reparada para que aparezca un tumor. Entonces, fíjense, nuestro organismo es tan maravilloso, tan eficiente, pero se le puede ir una. Porque si no pasara esto, no tendríamos pacientes con cáncer. Y año que pasa tenemos más. Porque obviamente no es solo los fármacos, ¿no? Aparte del fármaco, si el paciente además es sedentario, consume alimentos transgénicos, come mucha comida chatarra, además bebe mucho alcohol, además fuma, además, o sea, se van aumentando, ¿no? Y en vez de 150, mi pobre organismo tiene que depurar cada día 1000.
obviamente en algún momento va a colapsar o van a sobrepasar su capacidad y van a aparecer estas mutaciones, ¿sí? Entonces todo suma, por decirlo así. Y obviamente dentro de lo que son las respuestas relacionadas al contacto constante con estas sustancias químicas que conocemos como fármacos, también tenemos reacciones de tipo alérgico. Y tenemos varios tipos de reacciones que en realidad ya las conocemos, solamente las vamos a recordar y ver algunos ejemplos de las que están más relacionadas con los fármacos. Tenemos, por ejemplo, las reacciones de tipo 1 o anafilácticas, donde sabemos que estas están mediadas por inmunoglobulinas E, y en la fracción C tenemos las células cebadas que se van a ligar, los basófilos. En la fracción FAB tenemos los antígenos, la liberación de histamina, los leucotrienos, prostaglandinas que se van a activar para producir respuestas. Entonces, sabemos que las reacciones anafilácticas, como hemos visto antes, son masivas, son intensas y pueden estar relacionadas a un periodo de sensibilización o pueden producirse de forma inmediata sin haber tenido periodo de sensibilización, que eso ya lo vimos antes. Entonces pueden presentarse al primer contacto o pueden presentarse después de que el paciente haya recibido la sustancia por mucho tiempo, absolutamente a cualquier sustancia. Por decirles, mi paciente tomaba losartán desde hace 20 años y este año empezó a presentar reacción de hipersensibilidad al losartán. Entonces tengo que cambiar de medicación, ¿sí? Puede presentarse absolutamente cualquier cosa con la que estemos en contacto. En este grupo estarían, si hablamos de los efectos a nivel gastrointestinal, tenemos las alergias a los alimentos. En piel podemos hablar de las reacciones urticarizantes, las dermatitis atópicas y demás. A nivel de las articulaciones, las artritis reumatoides, rinitis, asma. A nivel de los vasos, estas reacciones son las que nos llevan hasta los shocks anafilácticos con graves complicaciones o incluso la muerte del paciente. Las reacciones de tipo 2 o citolíticas están mediadas por inmunoglobulinas G y M. Además, activación del complemento. Estas reacciones normalmente se producen de forma lenta y pueden aparecer en meses, ¿sí? Y van a ir disminuyendo sistemáticamente a medida que vayamos retirando, por decirlo así, el agente lesivo. Entonces, en algunas situaciones donde se ha visto, por ejemplo, la aparición de reacciones contra anticuerpos, se han visto inmunoglobulinas contra antígenos tisulares específicos que producen reacciones intensas, las anemias hemolíticas frente a las penicilinas, las anemias autoinmunes de la metildopa, las púrpuras trombocitopénicas relacionadas a la quinidina, las granulocitopenias asociadas a las sulfonamidas y el lupus eritematoso sistémico relacionado a la hidralacina, procainamida, entre algunos ejemplos de reacciones que se han observado relacionadas al uso de fármacos. También tenemos las reacciones de tipo 3 o de Artus, donde tenemos que están mediadas por inmunoglobulinas G. Vamos a ver que existe una producción masiva de complejos antígeno-anticuerpo mediadas por el complemento y va a existir un depósito de estos complejos a nivel del endotelio vascular, lo que origina una respuesta inflamatoria masiva y destrucción tisular con graves complicaciones para el paciente. Entonces, las dos más conocidas dentro de este grupo son las enfermedades del suero y la enfermedad de Stevens-Johnson o síndrome de Stevens-Johnson. En la primera sabemos que hay una respuesta inflamatoria masiva asociada además a urticaria, artritis, artralgias, linfadenopatías y fiebre. En el síndrome de Stevens-Johnson sabemos que la vasculitis es uno de los elementos más intensos y además es inmunitario. Existe eritema multiforme, artritis, nefritis, miocarditis, alteraciones centrales con graves complicaciones y que pueden llevar hasta la muerte del paciente. En general se les evidencian entre 6 a 12 días de haber utilizado el fármaco y algo importante es que antes ver síndromes de Stevens-Johnson era rarísimo, casi no se documentaban, ¿no? Pero estos últimos años hemos tenido un aumento importante de la incidencia y una de las razones es que los pacientes ahora están más en contacto con estas sustancias. Es decir, hay más pacientes que reciben fármacos, ¿sí?
Y también han debido escuchar, ¿no? En los niños, por ejemplo, se está presentando un síndrome muy parecido a Steven Johnson por COVID. Muchos pacientitos pediátricos no manifiestan cuadros similares a los de los adultos y más bien empiezan a manifestar alteraciones en piel, con lesiones importantes y demás, y eso es lo que marca el virus en ellos, y no hay cuadro respiratorio clásico, por decirlo así. Entonces hay variantes bastante importantes. Las reacciones de tipo 4, donde tenemos la hipersensibilidad tardía, están mediados por células. Tenemos principalmente respuesta celular. Los linfocitos, los macrófagos sensibilizados van a ser los principales actores y se van a activar cuando tenemos contacto con el antígeno y van a producir una reacción inflamatoria intensa, mediada por linfocinas, penetración de neutrófilos, macrófagos en los sitios de contacto. La más conocida de este grupo son las dermatitis de contacto, las que se asocian al SUMA, que son bastante conocidas, aunque por el uso de varios tipos de metales, por ejemplo, en las manillas, collares, aretes y demás, estos últimos años se ha visto más dermatitis de contacto también asociadas a estos aretitos, collarcitos y demás de fantasía que usan distintos metales. El sumaque es un pigmento que se usa para curtir el cuero. Entonces, en general se describe esto en aquellas personas que utilizan cuero como indumentaria o como adornos, por ejemplo, ¿no? Brazaletes, manillas de cuero. Entonces, en el sitio donde está en contacto el cuero que tiene el sumaque, porque con el sumaque le han producido ese color café que tiene el cuero, ahí origina la dermatitis. Y obviamente la indicación más importante es que el paciente no utilice este tipo de indumentaria, por decirlo así. Las reacciones idiosincráticas ya las hemos descrito con los fármacos, ¿no es cierto? Y con los tóxicos, pues, tienen características bastante similares, ¿no? Es decir, la reacción idiosincrática del paciente va a determinar una respuesta diferente, anormal, fuera de la que esperamos frente a dosis usuales, ¿no? Entonces, por ejemplo, tenemos la sensibilidad extrema, donde aunque usemos dosis bajitas, la respuesta es exagerada y puede traernos complicaciones. O podemos tener la insensibilidad extraordinaria, como decimos, donde a dosis altas pues no hay respuesta o no llegamos a niveles de toxicidad que se esperaría, por decirlo así. Y las interacciones entre sustancias pueden ser cinéticas o dinámicas. Hemos hablado bastante del sinergismo y hemos hablado bastante del antagonismo cuando hablamos de sustancias. ¿Por qué nos interesa eso? Porque otra vez decimos, es muy común que el paciente utilice varias sustancias al mismo tiempo. Incluso cuando se intoxica el paciente o cuando intenta suicidarse, por ejemplo, es sumamente común que tengamos asociación de algún tóxico con alcohol. Normalmente el paciente dice que ha bebido primero para tomar valor y después recién ha intentado suicidarse con la otra sustancia. Entonces es bastante frecuente, ¿no? O si no es por intento suicida, es una intoxicación porque el paciente se ha excedido en las dosis de consumo de alguna droga. Muchas veces es porque hace asociaciones que potencian el efecto del tóxico y no sabemos de dónde sacan la información pues los pacientes, pero muchos de ellos aplican técnicas o asociaciones que potencian el efecto de la droga, ¿no? Por ejemplo, hace algunos años nos sorprendió bastante el uso de plaguicidas con el objetivo de potenciar el efecto de la cocaína, ¿no? Y obviamente, pues no entendíamos al principio por qué se intoxicaban con las dos cosas, porque empezaron a llegar pacientes intoxicados con cocaína y con órganos fosforados, o con carbamatos, por ejemplo, que son insecticidas. Decimos, pero qué raro, ¿por qué esta asociación y por qué se está repitiendo? Y obviamente no era intento suicida, pero se encontraba inhibición importante de la enzima. Pues no sabemos de dónde habrían sacado la información, pero después se vio que el carbamato lo que hace es inhibir a la colinesterasa. Y resulta que, o sea, algunas de las enzimas que favorecen una eliminación más rápida, podríamos decir, de algunos efectos de esta otra droga,
estaban relacionados con la enzima. Y lo que vieron estos es que al producir si quieren, una inhibición de la enzima que metaboliza, determinaba que la otra droga que usaban, que era la cocaína, por ejemplo, tarde más tiempo en eliminarse y se mantenía más tiempo activa en el organismo. Entonces, para potenciar el efecto de esta droga, lo asociaban con un tóxico, ¿no? Y obviamente si no calculaban bien, pues se intoxicaban también, y así llegaban. Entonces, son asociaciones que a veces científicamente, podríamos decir, no tienen una explicación muy coherente, pero pues la población las está aplicando por estos otros motivos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos del efecto aditivo, sinérgico o el de potenciación, estamos hablando de que vamos a conseguir el aumento del efecto de las sustancias que estamos usando. Por ejemplo, en el efecto aditivo, el efecto conseguido va a ser igual a la suma de los efectos de las dos sustancias que estamos asociando. En el efecto sinérgico vamos a aumentar los efectos de las dos sustancias que estamos aumentando o que estamos usando, y eso va a permitir un efecto más alto. Y en el caso de la potenciación vamos a tener un aumento del efecto de una de las sustancias al acompañarla a otra sustancia. En todos los casos, o sea, en estos tres, el punto importante es que el efecto es mayor, ¿sí? En cambio, con el antagonismo sabemos que el efecto va a ser menor, porque lo que va a hacer es evitar que se produzca el efecto que está produciendo una sustancia. Entonces, conocemos los distintos tipos de antagonismo. Hemos hablado del antagonismo fisiológico, del antagonismo químico, del antagonismo del receptor. El que no hemos visto como antagonismo, pero que sí lo hemos mencionado, es el antagonismo de eliminación, que lo hemos hablado o lo hemos conocido al hablar de farmacocinética, donde decíamos que si dos sustancias que se eliminan por el mismo sitio empiezan a competir por el sitio de eliminación, una o las dos no se va a eliminar lo suficiente y eso nos va a producir toxicidad, ¿sí? Entonces a eso se refiere cuando habla de antagonismo de eliminación. Bien, y bueno, todos estos elementos que hemos ido repasando son más teóricos, por decirlo así, y la parte que más nos interesa reforzar y manejar bien de este capítulo de toxicidad es justamente el manejo inicial del paciente intoxicado. Porque como les dije en algún momento, ustedes van a ver pacientes intoxicados independientemente de dónde vayan a rotar o dónde trabajen. Porque los pacientes intoxicados llegan todo el tiempo, ¿sí? Entonces, teóricamente, los libros nos dicen, ¿no?, que la mejor forma de prevenir las intoxicaciones es dar indicaciones correctas. Y si bien es cierto que indicaciones correctas nos pueden ayudar a disminuir la probabilidad de que un paciente se intoxique, yo siempre les digo, no son una garantía de que el paciente no se va a intoxicar, ¿sí? Por ejemplo, si nos ponemos en el caso de que es un intento suicida, o sea, no sirve de nada que yo le haya prescrito bien, le haya explicado al paciente los riesgos, haya controlado cualquier elemento que se podría complicar, su patología de base y demás. No sirve de nada porque cuando el paciente se intoxica con esta sustancia, lo hace adrede, ¿sí? Lo hace intencionalmente, justamente con el objetivo de producirse un daño, ¿sí? Entonces ahí, aunque yo haya realizado las indicaciones lo más perfectas posible, de todas formas va a existir la intoxicación, ¿sí? O por ejemplo, si es un tóxico industrial y el paciente se ha intoxicado al exponerse a una sustancia X en su trabajo. Entonces ahí no es relevante la indicación de una sustancia específica, porque han sido otros los elementos que han determinado la complicación. O por ejemplo, el paciente se expone a nivel ambiental, ha ido a un parque, a una plazuela y había
a una avioneta que estaba fumigando, un sembradío que estaba cercano, y obviamente cuando vertimos tóxicos en el medio ambiente no podemos controlar hasta dónde van a llegar y hasta dónde no. Entonces se intoxica. Entonces va mucho más allá que solo dar indicaciones correctas, una buena prevención. Es cierto que cuando hablamos de la parte farmacológica, la indicación correcta del uso del fármaco nos va a ayudar bastante, pero no es lo único que determina si se presenta o no una intoxicación, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que hacer, como no vamos a poder evitar que las personas se intoxiquen, lo que tenemos que hacer es saber cómo actuar cuando el paciente se intoxica. Entonces, cuando hablamos del tratamiento, decimos, primero, si he identificado la sustancia con la cual se ha intoxicado el paciente, lo primero que analizo es si esta sustancia tiene antídoto o no tiene antídoto. La minoría tiene antídoto, la mayoría no tiene. Por lo tanto, vamos a hacer un tratamiento sintomático. Vamos a darle medidas de soporte vital con el objetivo de tratar de darle tiempo al organismo para ir depurando la sustancia y sobrevivir, por así decirlo, a la intoxicación. Entonces, ¿qué hacemos? Primero, el ABCD. Este mnemotécnico, que seguro que lo van a ver también en técnica quirúrgica, hace referencia a elementos importantes que nosotros necesitamos controlar de forma rápida. Es decir, es un mnemotécnico que se ha creado para identificar potenciales elementos de complicación que pueden comprometer rápidamente la vida del paciente y determinar la muerte del mismo antes de recibir una ayuda oportuna, ¿sí? Entonces, hace referencia a la vía aérea del paciente, B, que viene de breathing, de respiración en inglés, C, de corazón, D, de valoración neurológica en los adultos, y en los niños, en D, ya hacemos la aplicación de drogas, hace referencia al uso de drogas o fármacos y demás. Y E hace referencia a exposición, ¿sí? Entonces, existe actualmente algún grado de polémica en relación a que si debería ser ABC o debería ser CAB, porque algunos libros de soporte básico de ATLS y demás refieren que las complicaciones o la mayor mortalidad de los pacientes en riesgo, porque obviamente esto se aplica para cualquier paciente de emergencia, accidentes de tránsito, quemaduras, accidentes industriales, intoxicados, o sea, en todos, esto nos va a permitir mejorar el pronóstico del paciente. Entonces, algunos estudios han determinado que las complicaciones más rápidas o la muerte del paciente está más relacionada a problemas cardiovasculares que de la vía aérea, ¿no? Y los estudios que primero se usaron para determinar que primero vía aérea y después corazón, pues los mantienen al revés. Y yo siempre les digo, no es de tanta relevancia. ¿Por qué? O sea, no es que voy a ver la vía aérea y me voy a quedar, voy a sentarme, le voy a preguntar al paciente, le voy a hacer la anamnesis. No, este mnemotécnico ABCDE lo tengo que hacer en unos cuantos minutos, porque me van a permitir identificar si hay algún factor de riesgo severo, corregirlo y estabilizar al paciente, pero es rápido. Una vez que ha pasado esto y que ya está estable el paciente, recién voy a empezar a hacer la anamnesis, ver qué ha pasado, qué tóxico era, qué por qué ha tomado, qué cuánto ha tomado. O sea, después, en esta primera fase, tengo que estabilizar al paciente lo antes posible. Veo la vía aérea, si hay obstrucción, desobstruyo. Si no hay obstrucción, paso a respiración, ¿sí? Estás respirando, ok, no necesita alguna corrección, no hay dificultad, perfecto, paso a cardiovascular, está bien cardiovascular, tiene pulso, etc. Ok, paso, valoración neurológica, rápido, tiene Glasgow de tantos, listo, exposición, lo retiro del sitio de riesgo, o le quito la ropa, lo baño con agua y jabón, o sea, tiene que ser súper rápido, ¿sí? Y una vez que terminamos eso, entonces recién vamos a empezar a hacer el manejo minucioso, por decirlo así, pero ya el paciente está estable.
Por eso es que estos otros, el control de signos vitales, el control de los reflejos va a ser al mismo tiempo. O sea, a medida que estoy haciendo esto, ya estoy haciendo esto, ¿sí? Entonces, ese es el primer paso en el que me dice lo primero que tengo que hacer, mi primera prioridad en un paciente intoxicado. Y obviamente esto se aplica a pacientes en riesgo, es conservar las funciones vitales. Una vez que ya tengo estable a mi paciente, entonces ahora me voy a dedicar a disminuir las concentraciones de tóxico en su organismo. Y esto lo puedo hacer de dos formas. Disminuyendo la absorción del tóxico o aumentando la eliminación del tóxico. Y vamos a ver que tenemos varias medidas para estos dos componentes. Y finalmente, combatir el efecto del fármaco o del tóxico en el sitio efector. Es decir, aquí voy a aplicar los antídotos o los antagonistas que me ayuden a ir sacando el tóxico más rápido o contrarrestando sus efectos hasta la estabilización final del paciente, ¿sí? Entonces, en esto es en lo que vamos a hacer un poquito de énfasis en este capítulo, porque es lo que tenemos que hacer con el paciente. El primer grupo de elementos que vamos a analizar son aquellos relacionados a la prevención de la absorción, o si quieren, a medidas que nos van a ayudar a evitar la absorción del tóxico, ¿sí? Porque la idea es que mientras menos tóxico se absorbe, menos daño vamos a tener en el paciente, ¿sí? Entonces tenemos la emesis, que es una medida arcaica, podríamos decir, porque se ha usado, ha tenido su utilidad en ciertas épocas, pero hoy en día es la que menos se aplica, ¿sí? No van a ver que sea algo común que le estemos induciendo vómito al paciente en el hospital. Es muy difícil que eso pase. Justamente porque la emesis tiene utilidad cuando, por ejemplo, estamos viendo que el paciente se está intoxicando, o cuando ha pasado poco tiempo de la intoxicación y el paciente ha llegado al hospital. En la mayoría de los casos, si han pasado varias horas, entonces no se justifica inducirle una emesis al paciente porque el beneficio no es importante y el riesgo es alto, ¿sí? Pero bueno, por si acaso, por si alguna vez fuera a servirnos o fuéramos a utilizarlo por alguna razón, pues lo tenemos que conocer. Entonces, tenemos el jarabe de ipecacuana, que se ha utilizado durante mucho tiempo y en las farmacias viene preparado y demás, que le damos por vía oral al paciente entre 15 a 30 ml, dependiendo si es adulto o niño, y nos va a inducir un vómito intenso entre 15 a 30 minutos. Va a hacer que el paciente esté vomitando, pero terriblemente. Consigue ese efecto emético porque es un irritante local intenso, pero además produce estimulación del centro del vómito por estimulación química a nivel de los receptores del centro del vómito. Si usamos la emesis, o sea, si estamos haciendo que el paciente vomite, no le vamos a pasar carbón activado, que tiene otra utilidad, la vamos a ver más adelante. Pero no tiene sentido, ¿no? Pasar el carbón activado y hacerlo vomitar, entonces, ¿para qué? No se dan juntos. La emetina, que está presente en gran cantidad o bueno, en realidad en el jarabe de ipecacuana existen cantidades importantes de emetina, es bastante tóxica para el corazón. Entonces, si tenemos pacientes con compromiso cardiopulmonar, fibrilación auricular, antecedentes de infartos, podríamos llegar a producir una complicación severa o incluso la muerte del paciente. La otra alternativa que tenemos es la apomorfina. La apomorfina la vamos a utilizar por vía subcutánea a 0.06 miligramos por kilo en niños y 6 miligramos en adultos. Le pasamos subcutáneo y en 3 a 5 minutos el paciente está vomitando terriblemente. Entonces es mucho más eficiente que la ipecacuana. Produce su acción emética por estimulación de receptores químicos a nivel central, pero hay que manejarla con cuidado porque puede producir depresión respiratoria. Entonces, si el paciente se intoxicó por algún fármaco depresor, potenciamos la depresión y se nos puede complicar, ¿sí? ¿Cuándo estaría indicada la emesis como procedimiento?
Vamos a ver en compuestos peligrosos, como plaguicidas, por ejemplo, sustancias que son de riesgo y que obviamente mientras menos se absorba en el paciente, mejor. Pero como ya les dije, el tiempo es un factor sumamente importante. Fisiológicamente sabemos que el contenido gástrico va a permanecer ahí entre hora y media, 2 horas, más o menos. Entonces, en tiempos posteriores a esto, no tendría una utilidad justificable, ¿sí? Obviamente, cada caso puede ser diferente. Depende de qué drogas ha usado el paciente, depende si hay, por ejemplo, algún retraso del vaciamiento gástrico por alguna razón. Entonces, en esos casos sí podría ser diferente. ¿Cuándo está contraindicada inducir la emesis? Cuando el paciente se ha intoxicado con sustancias corrosivas, es decir, si tomó ácidos, tomó álcalis, está absolutamente contraindicada la emesis, porque si hacemos que el paciente vomite, vamos a volver a lesionar. O sea, cuando se toma un ácido, por ejemplo, el ácido quema al entrar, va quemando todo, quema la boca, el esófago, todo con lo que entra en contacto quema. Y si yo hago que el paciente vomite, al salir, por todo lo que entre en contacto al salir, va a volver a quemar. Entonces vamos a tener terribles complicaciones, ¿sí? Si el paciente está en coma o está con estupor, es decir, con un deterioro importante del estado de conciencia, no se debe usar emesis. Lo que vamos a conseguir es que el paciente se broncoaspire y se nos va a complicar más, ¿sí? En pacientes que han consumido sustancias estimulantes a nivel central, el riesgo de broncoaspiración es más alto todavía. Pacientes que han consumido destilados del petróleo, el riesgo más alto es la neumonitis química, que después es un martirio controlar, curar esas lesiones, y a veces se nos complica el paciente por las secuelas, no tanto por el tóxico. Y tóxicos que son más viscosos son menos riesgosos. Entonces, fíjense que es súper importante aquí. Por todos estos elementos que estamos viendo, el riesgo de broncoaspiración y demás, no se recomienda emesis. Y algo importante que vamos a ver en los pacientes es que un porcentaje importante de los que se toman, independientemente de la sustancia que se toma para intentar suicidarse, se arrepiente. O sea, toma y ya se arrepintió. Y dice, pucha, era que no me tome y ahora. Entonces, muchas veces es el propio paciente que se induce vómito. Entonces, a veces ya viene con sus lesiones y sus relesiones porque se ha inducido vómito tratando de evitar más absorción después de haber ingerido la sustancia, ¿sí? Tenemos también el lavado gástrico, que como dice el nombre, literalmente es lavar el estómago del paciente. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a introducir una sonda o tubo de grueso calibre. En general hay una especie de embudos, por ejemplo, que la colita, por decirlo así, del embudo es una sonda larguita y es gruesa. Entonces introducimos eso por la boca del paciente y por el embudo vamos a ir echando solución, una solución salina normal al 0,45 o la que tengamos a mano. En algunos casos, si no hay alguna solución, incluso se puede usar agua de grifo, no hay problema. Entonces, lo que hacemos es usar más o menos 500 cc, echamos por el embudo que entre al estómago y luego a caída libre por gravedad, o sea, el embudo lo bajamos y por gravedad sale el contenido del estómago, ¿sí? Teóricamente, el primer contenido que obtenemos deberíamos enviarlo para un estudio químico, pero en nuestro medio normalmente no se hace porque no tenemos laboratorios toxicológicos en nuestros hospitales. Entonces tendría que ser externo y pues normalmente no se hace. No, me Rita. A ver si me pueden teñir mi pelo más. No sé si seguirán trabajando, tal vez seguirá suelto. Ok. Bueno, entonces cuando tomamos la muestra, pues debería ir al estudio toxicológico o en caso de que sea, por ejemplo, algo relacionado con
hechos delictivos, intentos de homicidio, ese tipo de situaciones, o en los intentos de suicidio también, podría ir al estudio forense, ¿no? Todo ese contenido, pero en nuestro medio, como les digo, no se hace, pero sería de mucha utilidad. Y después voy a lavar, o sea, voy a repetir, hecho más o menos en 500 cc's, vacío, hecho, vacío, hecho, vacío. Y obviamente lo que me dice la literatura es que una vez que he obtenido el líquido cristalino, limpio, sin detritus, sin elementos de contaminación, debo lavar entre 2 y 3 veces más, ¿sí? Y ahí recién digo que el estómago está bien lavado. Es un procedimiento que debe ser rápido y se debe hacer un control constante de los signos vitales. A veces pasa que interno, al lavado, y al interno lo mete al paciente al lavado y lo está lavando y hace un paro cardiorrespiratorio. Entonces se nos complica el paciente. Entonces todo el tiempo se deben verificar los signos vitales y se debe realizar el procedimiento lo más rápido posible, ¿sí? Teóricamente el lavado gástrico es útil hasta las 6 horas más o menos de la ingesta, entendiendo que puede haber impregnación o que haya quedado residuo de la sustancia y demás, pero también depende mucho del tipo de tóxico del que estemos hablando, ¿no? Y nos dicen incluso que si hay un retraso del vaciamiento gástrico por algún fármaco, droga o alguna condición particular, podría ser necesario, o digo, podría ser útil hasta las 24 horas, ¿sí? Entonces depende del tóxico. Por ejemplo, si yo les dijera que tenemos un paciente intoxicado por alcohol, ha llegado por una intoxicación alcohólica, no se justifica en absoluto hacer un lavado gástrico. Porque primero el alcohol se absorbe súper rápido. Básicamente llega al estómago, se empieza a absorber, pasa al intestino, se absorbe. O sea, es una sustancia que se absorbe rapidísimo. Así que no voy a encontrar alcohol en el estómago, ¿sí? Segundo, si el paciente está intoxicado por alcohol, no está bebiendo 1 hora, ¿sí? Seguro tiene por lo menos 3, 4 horas bebiendo y eso. Entonces, no voy a encontrar nada en el estómago, ¿sí? No se justifica, es pérdida de tiempo y pérdida de recursos querer hacerle un lavado gástrico a un paciente con intoxicación alcohólica. Sin embargo, sí habrán situaciones en pacientes con intoxicación alcohólica en las que se justifica hacer un lavado gástrico. Por ejemplo, digamos que mi paciente está intoxicado por alcohol, pero no sé si ha ingerido otras drogas. ¿Cómo puedo saber? Eso no se ve. En algunos casos podrían haber signos y síntomas que me orienten, pero en general pueden estar enmascarados por los signos de intoxicación por alcohol. Entonces, ante la duda, o sea, algunos dicen, ¿no? Ante la duda, por si acaso, lávenle. No, no se debe lavar por si acaso. Pero sí tenemos estrategias que nos pueden orientar a si debemos lavar o no debemos lavar, ¿sí? Entonces, es fácil ponerle al paciente una sonda nasogástrica y hacer un aspirado. Aspiro un poquito, si hay contenido gástrico, digo, ok, se justifica, hago lavado gástrico. Porque si hay contenido, puede haber otra droga. Si no hay nada en el aspirado, ok, no hay nada, no se justifica. Pasamos a carbón activado si es que es necesario o a los procedimientos que se necesiten, ¿sí? ¿Qué ventajas tiene versus la emesis? Porque el lavado gástrico es mucho más útil que la emesis en la mayoría de los casos. Primero que si el paciente está comatoso o está inconsciente, es útil, puedo utilizar, ¿sí? Entonces, en esos pacientes en los que no se puede usar la emesis o la emesis determina más riesgo y demás, una muy buena alternativa y muy útil es el lavado gástrico. Un punto fundamental es que cuando hacemos el lavado gástrico, el paciente debería estar en decúbito lateral izquierdo. Y la razón del decúbito lateral izquierdo, si bien en general dicen para evitar la broncoaspiración, la respuesta es no, no es esa la función. Porque para evitar la broncoaspiración o disminuir el riesgo de broncoaspiración es cierto que lo ponemos al paciente en decúbito lateral, pero puede ser derecho o izquierdo. Es irrelevante, es lado, ¿sí? Pero aquí estamos diciendo decúbito lateral izquierdo.
La razón por la que debe ser un decúbito lateral izquierdo es que en esa posición el píloro queda en un lugar anatómico, si quieren, más alto que el cardias. Entonces eso nos favorece en dos factores. Primero, por esa posición la gravedad nos va a ayudar a que disminuya la cantidad de tóxico que continúe su tránsito hacia el intestino, hacia la parte posterior, y favorece la salida, si quieren, de las sustancias más hacia el cardias para poder extraer la sustancia con el lavado. Entonces, entre comillas, nos da un poquito más de tiempo y efectividad del lavado gástrico. Obviamente no quiere decir que no va a pasar nada o que por la posición nomás ya no. Va a favorecer, pero obviamente no es absoluto. Y ya en este momento podríamos empezar el antídoto en el paciente y si vemos necesario usar carbón activado y un catártico. ¿Qué es el carbón activado? Como dice su nombre, es carbón, ¿sí? Y el carbón es, bueno, para el carbón activado, este carbón tiene que ser producido por corteza de sauce, es de corteza de sauce, porque esa corteza de ese árbol tiene un nivel de porosidad sumamente grande que permite que en esos poros se capte el tóxico y al unirse al tóxico y no separarse de él, evita que el tóxico se absorba. Y se llama carbón activado porque para activarlo se lo ha sometido a cocción en hornos especiales de más de 900 grados con el objetivo justamente de aumentar ese nivel de porosidad que tiene el carbón. Y se logra eso, por decirles. Digamos que la capacidad de fijación era de 1000 moléculas. Cuando lo hemos sometido a la activación en estos hornos, ahora puede fijar 100.000 moléculas. ¿Sí? Se aumenta potencialmente su capacidad de fijación. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque en algunos institutos, colegios o propedéuticos y demás en medicina, algún tiempo se decía que si no tenemos carbón activado, entonces agarran un pan duro, lo hacen cocer en la hornilla de la cocina, lo muelen y le dan al paciente. Y estamos sustituyendo el carbón activado, decían, pero es falso. Pónganse a pensar, primero que el pan es acaso de corteza. No, no es cierto, es harina. Y la harina viene de un grano. Su capacidad de absorción o su porosidad no tiene nada que ver con el carbón activado. Entonces no es cierto, ¿sí? No se hace eso, no es una medida correcta. La razón de cantidad carbón activado tóxico es de 10 a 1, ¿sí? Para tener un buen nivel de fijación. La dosis estándar que se maneja es de 50 gramos. Con 50 gramos vamos a tener un nivel de fijación sumamente importante, que sería el equivalente a 10 cucharadas de los que vienen así en frascos en polvo. En general, la mayoría de nuestros hospitales tienen carbón activado. ¿Qué se va a hacer? Ese carbón activado que esté en polvo lo vamos a mezclar con solución y le vamos a pasar al paciente por una sonda nasogástrica. Han debido ver en sus rotaciones, por ejemplo, hay pacientitos que están con su sonda nasogástrica y la sonda está negra. Y a veces dicen, ay, qué raro, ¿por qué estará saliendo negro? Es el carbón activado, ¿sí? Porque es negro. Entonces se les pasa por la sondita nasogástrica y después se deja caída libre o se deja que continúe su tránsito en el intestino porque no se va a absorber. Otra medida útil para hacer el cálculo del carbón activado es 1 gramo por kilo. También es válido. Y si viene en tabletas, porque puede venir en polvo, pero también puede venir en tabletas, se calcula dependiendo de cuánto vienen las tabletas para ver qué cantidad le damos. Y lo que se hace es moler las tabletitas en un morterito y después se hace lo mismo, ¿no? Se mezcla con solución y se le pasa al paciente por la sondita. El requisito básico para que usemos el carbón activado es que el tóxico se una al carbón activado. Porque si el tóxico no se une, no nos sirve para nada esta medida, ¿sí? Entonces tenemos que analizar eso. Por ejemplo, si fuera hierro, no se une. Entonces darle carbón activado, pensar en darle carbón activado es una pérdida de tiempo y de recursos, ¿sí? O por ejemplo, si ha tomado alcohol
o si se ha tomado etanol, etilenglicol, que son tipos de alcoholes, no hay unión, no se unen. Entonces no sirve, ¿sí? Así que tengo que saber qué sustancias se unen y qué sustancias no, para no estar perdiendo tiempo y recursos sin motivo. Si hablamos de la inactivación química, estaríamos hablando del uso de antídotos, donde vamos a ver que la pérdida de la potencia química de la sustancia podría ayudarnos a revertir más rápido el cuadro o la limitación en su absorción también. Entonces, habrán fármacos que tienen antídotos, como ya dijimos antes, pero la mayoría no la tiene. Y en muchos libros van a encontrar que cuando hablamos de algunos tóxicos se habla de neutralización, ¿no? Donde si se ha intoxicado por sustancia ácida, podemos neutralizar con una sustancia alcalina. Si se ha intoxicado con alcalina, entonces neutralizamos con ácido, o podemos diluir, o podemos usar agua, leche para diluir el tóxico. Sin embargo, las últimas recomendaciones en la mayoría de los casos es no usar neutralizantes, ¿sí? ¿Por qué? Por ejemplo, fíjense, si es un ácido o es un alcalí, estos producen necrosis de coagulación y necrosis de licuefacción. Y se ha visto que el momento en que se empiezan a producir estas necrosis es en el momento en que la sustancia entra en contacto con los tejidos y empieza a reaccionar químicamente con las secreciones, el tejido, todos esos componentes. Y empieza a producir ciertos gases tóxicos y ciertas reacciones químicas que son las que empiezan a producir el daño en el tejido. Y cuando nosotros le damos una sustancia neutralizante, lo único que hacemos es acelerar esas reacciones y hacer que el daño se extienda potencialmente. Entonces no se recomienda. Podemos usar también los catárticos, y cuando hablamos de catárticos, tenemos por ejemplo los catárticos osmóticos, que lo que hacen es disminuir la absorción de la sustancia química, haciendo que se mueva más rápido el tránsito gastrointestinal, ¿sí? Por ejemplo, si se absorbe en el intestino, pero yo hago que el intestino esté acelerado, la sustancia pasa muy rápido y no tiene tiempo de absorberse. Entonces, estarían indicados en situaciones en las que el sitio de absorción del tóxico es entérico. Entonces, tenemos algunas tabletitas con cubierta entérica, por ejemplo, donde vamos a ver que el punto importante es que ha tenido que pasar más de 1 hora de la intoxicación. En los anteriores decíamos, mientras antes le demos la sustancia, mejor. En este es mejor darle después. Porque si recién ha tomado el tóxico, no va a haber nada en el intestino, entonces no nos va a servir la medida. Por lo tanto, tenemos que darle tiempo al organismo de movilizar el tóxico hasta el intestino para que sea útil. Entonces, decimos, después de la hora de la intoxicación, y en algunos casos con algunos tóxicos como los hidrocarburos volátiles, por ejemplo, también puede ser de utilidad en el sentido de que algunos de estos tienen recirculación enterohepática. Entonces, regresan hasta los sitios de absorción, o sea, vuelven si quieren al intestino, entonces podemos seguir evitando que se absorban más. ¿Qué cuidados hay que tener? Si usamos sulfato de sodio, este puede inducir insuficiencias cardíacas o empeorar las insuficiencias cardíacas por el efecto del sodio en la volemia. El sulfato de magnesio es altamente peligroso para pacientes con insuficiencia renal y el sorbitol nos puede traer complicaciones hemodinámicas en general. Si la exposición ha sido por inhalación o por piel, un punto fundamental es alejar al paciente, o en este caso a la víctima, de la fuente de exposición, quitar toda la ropa contaminada y obviamente no lo van a estar desvistiendo con calmita, a ver, sacaremos esto. No, se agarra tijeras, se corta la ropa y se retira. Porque aunque haya sido, por ejemplo, una autoingesta y el paciente nos dicen que ha tomado el tóxico, puede haber habido impregnación con el tóxico de la ropa o que el paciente al tomar se ha echado, cualquier cosa. Así que, número 1, quitar toda la ropa.
si vamos a hacer un informe con el IRIF, o, bueno, con la parte forense y demás, se pone en una bolsa negra para los estudios correspondientes o para desechar si es que no se van a hacer los estudios respectivos. Pero se tiene que aislar ese material, ¿sí? Doctor, ¿qué pasaba con el sorbitol? Puede producir alteraciones hemodinámicas que comprometan corazón o riñón. Gracias. También puede producir toxicidad por acumulación, ¿sí? Bien. Entonces, como decíamos, en el caso de pacientes que hayan ingerido o estado en contacto con las sustancias, lo conveniente siempre es quitar toda la ropa del paciente porque no sabemos si puede haber residuo o impregnación de la sustancia tóxica. Y obviamente es muy importante que el personal que está atendiendo al paciente también esté con todas las medidas de bioseguridad. Han habido casos, ¿no?, que el internito no evitó, no se puso guantes y estaba manipulando al paciente y su ropa y se acaba intoxicando el interno. Entonces, tiene que estar con guantes, barbijo, todo lo que tiene que tener, ¿sí? Se debe lavar al paciente con agua y jabón de pies a cabeza, completo, por la misma razón. Puede haber derramamiento de la sustancia en el cuero cabelludo, en cualquier parte que nos va a mantener la intoxicación o va a aumentar el nivel de tóxico en el paciente. Entonces, se lo debe bañar. Si hubiera habido impregnación en el cabello, por ejemplo, se debe cortar el cabello, ¿sí? Nunca afeitar o rasurar el cabello porque al rasurar abrimos micro lesiones y esas son puertas de entrada para el tóxico. Entonces podemos hacer que el paciente se reintoxique, ¿sí? Entonces nunca con navaja, tijera, lo más cercano posible a la raíz del cabello, pero tijera, ¿sí? Y si ha habido contacto con los ojos, se debe realizar una irrigación continua, por lo menos 15 a 20 minutos con solución para tratar de retirar completamente cualquier fragmento de tóxico que se haya quedado en los ojitos, ¿sí? Bien, hasta ahí tendríamos medidas que evitan la absorción del tóxico. Entonces, un elemento importante a considerar es este, ¿no? Alguna vez había la polémica de que, por ejemplo, inducirle vómito al paciente evita la absorción o facilita la eliminación. ¿Qué dice? ¿Evita la absorción? Evita la absorción, ¿sí? Entonces es importante que hagamos esa diferencia porque alguna vez decían, pero está vomitando, está sacando el tóxico. Al vomitar está eliminando el tóxico. No, no está eliminando, está evitando que se absorba. Porque cuando hablamos de eliminación estamos hablando de un proceso farmacocinético, o en este caso tóxico-cinético. Y no puede haber eliminación si no ha habido absorción, ¿sí? Y aunque con el vómito yo esté sacando el tóxico del estómago, lo estoy sacando antes de que se absorba. Entonces, la utilidad es evitar absorción, no facilitar eliminación. Para eliminarse, ha tenido que absorberse, ¿sí? Muy bien, y ahora sí vamos a ver otras alternativas que sí pueden acelerar la eliminación del tóxico. Pero como en este caso tenemos que modificar y producir algunos cambios a nivel funcional, podríamos decir, son cambios más lentos, van a tardar más. Entonces sí los podemos activar al mismo tiempo que los otros elementos, pero van a tardar más en evidenciarse y no van a tener una utilidad inmediata. Por ejemplo, podemos acelerar la biotransformación de la sustancia. Podemos usar inductores de las T450, podemos usar la inhibición de la biotransformación usando otra sustancia química que bloquee sus vías metabólicas, por ejemplo.
Podemos usar acetilcisteína para aumentar la producción de glutatión del hígado y que esto nos ayude a detoxificar, pero todas estas van a tardar en producirse. Si hablamos de la excreción biliar, también la podemos estimular. Podemos usar inductores de la actividad enzimática a nivel microsomal, pero también es un proceso lento. La excreción urinaria también la podemos estimular, ¿sí? Podemos actuar en la filtración y secreción tubular, podemos usar inhibidores de la biotransformación del fármaco, o en este caso del tóxico, podemos actuar sobre la resorción activa y pasiva, usar diuréticos. Obviamente, lo que podemos conseguir actuando sobre la excreción urinaria estará muy ligado a, por ejemplo, primero, que si el tóxico usa o no la vía urinaria para su eliminación. Segundo, si es ácido, si es alcalino, podemos incluso aplicar ecuación de Henderson-Hasselbalch, como decíamos, para aumentar la eliminación de un ácido o de un álcali respectivamente. Y otro procedimiento de mucha utilidad es la diálisis, que vale decir, no es un procedimiento fácil de hacer porque en general pues no hay los equipos disponibles para hacer la diálisis, pero en algunos casos puede ser una muy buena alternativa. Obviamente, cuando realizo diálisis en un paciente, se supone que voy a sacar la sangre, voy a limpiar la sangre, es decir, voy a quitar el tóxico de la sangre y luego voy a devolver la sangre limpiecita al paciente. Y esto gracias a un hemodializador, o sea, un equipo. Entonces, el requisito para que una diálisis sea eficiente será considerar, por ejemplo, el volumen de distribución del fármaco, su unión a proteínas, su eliminación hacia los vasos sanguíneos o la velocidad de disociación de su sitio de fijación. En pocas palabras, cualquier factor que determine que el fármaco no esté en la sangre, esté muy unido a un receptor o esté fijado a proteínas, va a evitar que la diálisis sea eficiente. Porque si el fármaco está en los tejidos, yo puedo hacer diálisis y no voy a extraer nada porque el fármaco no está en el plasma, ¿sí? O si está en el plasma, pero está muy unido a las proteínas, no me va a servir de mucho, porque mientras el tóxico no se separe de la proteína, no lo voy a poder eliminar. Entonces, estos parámetros debemos considerar. No todos los fármacos son dializables, o no todos los tóxicos son dializables, ¿sí? La diálisis peritoneal va a ser útil solo en casos especiales donde el tóxico esté realmente almacenado o concentrado en peritoneo. De lo contrario, pues no son de utilidad. Y la hemodiálisis es fundamentalmente útil en algunos tóxicos, como por ejemplo el metanol, el etilenglicol, los salicilatos. Y fíjense, por ejemplo, estos no tienen fijación importante al carbón activado, son de absorción rápida y son bastante peligrosos porque producen daño de forma rápida, ¿no? Entonces, una muy buena alternativa es sacarlos a través de diálisis para darle un mejor pronóstico al paciente. Y también podemos aplicar aquí el antagonismo químico, en el cual vamos a usar sustancias que puedan unirse al tóxico y puedan inactivarlo, si quieren, de alguna forma, o evitar que produzca daño. Obviamente, los parámetros son particulares para cada tóxico. Ningún tóxico es igual y cada tóxico tiene bien establecidos todos estos mecanismos. Y eso los tenemos que... ¿sí? Bien, con eso habríamos terminado entonces esta parte de toxicidad medicamentosa. El sábado que tenemos nuestra reposición, vamos a empezar con autónomo. Ahora les llamaré listita. ¿Cómo les está yendo con su práctica? Bien, doctora. Hay gente que hasta ahora creo que no tiene brotes en la macana y están haciendo todo un lío en el grupo porque están diciendo que insistan cuando la doctora Navarrete te pidió que no. Y sí, no sé, pues, cómo será. Les ha dicho no molesten. Deben estar terribles porque ayer o era hoy día, la doctorita Arias se ha despedido, o sea que debemos estar menos una jefa.
No sé por qué nos ha dicho que ya no va a trabajar, que ha sido un placer trabajar con nosotros y se ha despedido. Así que si están menos una cabeza nuestras jefas, deben estar enloqueciendo las jefitas. Complicado. Sí, además con lo que los de cuarto año tienen que reponer sus prácticas de tercero, está todo un lío porque se llenan los cupos y tienen, ¿no? Por lo del COVID hay número máximo de estudiantes, creo que son máximo 6 estudiantes que pueden hacer, por ejemplo, en TQ. Entonces es un lío. Grave, ¿no? Bueno, hay que tener un poquito de paciencia. Ojalá no empeore la situación con esta cepa loca que estamos temiendo que llegue. Yo creo que ya está, pero difícil contener. Pero a ver, ya. Les llamaré listita y hoy vamos a quedar ahí, vamos a acabar un poquito más temprano para que vayan a pascualizarse y a comer mucho chocolate. Doc, disculpe, ¿Sí? la práctica que dejó, o sea, nos pasó el documento, tenía una duda muy existencial. Esa mano, esa computadora, como nosotros veamos preferente. Sí, como ustedes vean conveniente. O sea, pueden bajar el documento y editar en el documento y luego lo vuelven a subir. Pueden trabajarlo todo en computadora si quieren. Algunos, por ejemplo, a veces se hacen su formatito de recetitas y se crean su diseño de recetita y trabajan ahí. Algunos, qué sé yo, digamos, están rotando en la caja, entonces ven, agarran un recetario de la caja y ahí llenan los datos de su paciente, le sacan una foto y la pegan a su Word y ya está. O pueden trabajarlo a mano, le sacan una foto, lo pegan a su archivo y suben la foto, como ustedes gusten y como les sea más cómodo. Pero tiene que tener todos los elementos que se solicitan. Por ejemplo, en el caso de, bueno, las preguntas no hay problema, no es responder y ya está. Pero en el caso de la receta les pide que no deben faltar los elementos imprescindibles de la receta. Entonces, por ejemplo, la firma, digamos que digital es un poco complicado hacerla. Entonces, o pueden hacerla si es que saben, porque también se puede, o si no, no se complica. Y donde tendría que estar la firma, escriben firma. Listo. Se supone que están considerando que la firma va ahí, ya está. ¿Sí? Pero lo importante es que la consideren. El nombre del paciente, pero es que no tengo paciente de verdad, tienen que ponerle nombre a su paciente. Entonces, ¿se inventan? Sí, los datos que no tienen se tienen que inventar, pero el nombre es un elemento imprescindible de la receta, entonces no puede faltar. Entonces, si no lo tienen, se inventan. ¿Sí? Lo mismo, nombre del médico, y ahora, ¿cuál le pongo? Ustedes son los médicos tratantes, pongan su nombre. Entonces, los datos que no están, se inventan, si son imprescindibles. Si no son imprescindibles, no pasa nada. ¿Sí? Y obviamente en la receta pediátrica, algo que no deben olvidarse, es que la receta pediátrica tiene que tener el desarrollo, es decir, el procedimiento por el cual han obtenido la dosis. ¿Pueden usar cualquiera de las fórmulas o sistemas que hemos utilizado? Sí. ¿Tiene que acompañar a la receta? Sí. ¿Tiene que estar dentro de la receta? No, por favor, no hagan semejante barbaridad. Nunca se pone el procedimiento en la receta. Pero tiene que acompañarla, sí, arriba, abajo, en otro documento, en otra foto, como gusten, pero tiene que estar. Pero por favor, no la vayan a meter en la receta. ¿Ya? ¿Qué Ya, Doc, más? está bien, gracias. ¿Aclaradas las dudas? ¿Alguna duda más? Ok, pues no se Doctora, olviden. ¿Sí? ¿va a subir sus diapositivas? Si no me equivoco, hasta receta ya está. Nos estaría quedando Sí. pendiente esta de toxicidad, que como les dije no es del CAPSUM, entonces sí, les voy a subir la presentación y también les voy a subir el capítulo de Goodman y Gilman del que sacamos la información para que tengan también el documento completo para poderlo revisar. ¿Ya? No he tenido tiempito ayer, he estado loca, pero se los voy a subir yo creo que hoy día. Ok, les llamaré listita entonces. André Nicolás, Presente, Doc. Max Alejandro, Presente, Doc. Alejandra, Presente, Doc. Valentina, Presente, Doc. Sofía Susana,
Presente, doctora. Marco Antonio, Presente, doctora. Presente. Natalia, Presente, doc. Camila Fernanda, Presente, doc. Catherine Diana, Presente, doctora. Erika, Presente, doc. Clara Evelyn, Presente, doc. Roxana, Presente, doctora. Wilson Andrés, Presente, doctora. Lucía Alejandra, Presente, doc. Gabriela, Presente, doc. Cristian, Presente, doctora. Adriana, Presente. Ronald, Presente, doctora. Carla Cecilia, Presente, doc. Brian, Presente, doc. Debra, Presente, doctora. Madaí, Presente, doc. Cristian, Presente, doc. Paul, Presente, doc. Micaela, Presente, doc. Cielo, Alexandra, Presente, doc. Adriana, Presente, doc. Araceli, Presente, doc. Francisco, Presente, doctora. Mateo, Presente, doc. Angie, Presente, doctora. Adriana, Presente, doc. Milo, Presente, doctora. Darío, Presente, doc. Chasca, Presente, doctora. Yesenia, Presente, doc. Raiza, Presente, doc. Carolina, Presente, doctora. Camila, Presente, doc. Aleida, Presente, doctora. Alenka, Sofía, Presente, doctora. Cristian, Presente, doc. Anthony, Presente, doctora. Mirta, Presente, doctora. Andrea, Presente, doc. Priscila, Presente, doctora. Mohamed, Presente, doctora. Luciana, Presente, doc. Valeria, Presente, doc. Kelly, Presente, doc. Stephanie, Presente, doc. William, Presente, doc. Thais, Presente, doc. Bien, vamos a quedar entonces ahí. Descansen, coman mucho chocolate y nos vemos el sábado castigados. Vamos a ver que el sábado sea una clase no tan pesada. Disfruten su feriado. Nos vemos, ¿ya? Se cuidan. Chau, chau. Gracias, Chao, doc. doctor. Gracias. Hasta luego, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, doc. Chao, doc. Chao.